Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. A nombre de Argos Cursa, les doy la bienvenida al curso Tratamiento Laboral y Fiscal de la PTU. Tengo el gusto de presentarles al expositor, al contador público y licenciado en Derecho, Efraín Salvador Miramón. Es contador público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec. Actualmente es pasante de la maestría en Derecho Corporativo en la Escuela Comercial Cámara de Comercio, perito en Auditoría Forense por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Ha asistido a diversos cursos de actualización profesional en materia fiscal y seguridad social, expositor y conferencista a nivel nacional, director fundador del despacho contable fiscal legal, conductor del programa Visión Fiscal todos los primer miércoles de cada mes a través de www.argoscursaradio.com. Buenas tardes, maestro. Vamos a dar inicio. Que se refiere a la PTU, tanto sus aspectos laborales como fiscales. Y en ese sentido, pues, está diseñado el programa. La manera de abordar el tema es primeramente conocer la parte natural de lo que es el reparto de las utilidades, las empresas, lo que es la PTU, cómo ésta se debe de regular y cómo se tiene que determinar en el ámbito laboral, para posteriormente impactarlo en el ámbito fiscal. Entonces, poco a poco vamos a ir abordando cada una de estas cuestiones. En el ámbito fiscal, pues abordaremos la situación del impacto que se tiene respecto de los trabajadores para efectuar retenciones, el cálculo de la opción que determina el reglamento. También estaremos observando la cuestión de su deducibilidad o disminución de la PTU tanto en pagos provisionales como en la declaración anual, y su impacto en seguro social e impuestos locales. Entonces es parte del temario que vamos a estar abordando el día de hoy con este tema, ¿no? Bien, antecedentes de la PTU. Bueno, pues su otorgamiento fue unilateral por un principio por parte del patrón. Él señalaba quiénes eran los que debían de participar, él establecía si había o no reparto de utilidades. Hasta antes de 1931 se regulaba en el ámbito local, cada entidad federativa determinaba la cuestión de las relaciones de trabajo, y bueno, en ese sentido era como también tenía un impacto la PTU. En 1931 se promulga la primera ley federal del trabajo y no se contemplaba en aquella ley este beneficio, este derecho que tienen los trabajadores. En 1962 es cuando se adiciona el capítulo a la PTU en la Ley Federal del Trabajo, y en la ley vigente a partir de 1970 pues se incluye el capítulo tal cual lo conocemos. Entonces la PTU pues ha tenido un enfoque distinto en varias etapas que se ha estado dando. Primeramente de forma unilateral es el patrón, después son las entidades federativas. En 1931 la federación no determina que sea necesario establecer el reparto de la PTU, establecerlo de manera regular en la Ley Federal del Trabajo, pero hasta 1962 es cuando se incorpora, y bueno, se toma cuando se modifica la nueva Ley Federal del Trabajo en 1970 y se incluye el capítulo relativo a la PTU, en la cual se incluyen pues las objeciones de los trabajadores, la excepción para el reparto en la primer año de empresas de nueva creación o con un producto novedoso, etcétera, ¿no? Entonces, esto es parte de antecedentes históricos. Nosotros, una metodología que podemos utilizar para efectos de la dinámica del curso, podríamos señalar lo siguiente. La PTU la vamos a encontrar aquí dentro de lo que es el artículo 123 del 123 constitucional, en su apartado A, en su fracción novena. Aquí es donde surge la obligación por parte del patrón de tener que repartir, distribuir parte de las utilidades que haya generado la empresa hacia los trabajadores. Entonces, el nacimiento de la PTU lo encontramos en este artículo constitucional, de tal forma
que la PTU no es un salario, tampoco lo podemos considerar una prestación. La PTU significa un derecho, el ejercicio de un derecho a favor de los trabajadores. Y si hay un ejercicio de un derecho, debe de haber por contra una obligación. Entonces, por lo tanto, por un lado tenemos la obligación del patrón de tener que cubrir este derecho de manera económica. Entonces, la PTU surge a partir de este artículo constitucional en el cual se regulan las relaciones entre patrones y trabajadores, conocido generalmente en el sector privado, ¿no? Entonces, el apartado A, que es al que nos referimos y el que determina el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas. Ahora, ¿qué es un trabajador? ¿Qué es una empresa? Para comprender un poco más el contexto de la denominación participación, bueno, pues el involucrarse en algo, participación de los trabajadores. En este sentido, ¿qué debo de entender por trabajador? Bueno, como aquella persona física que está sujeta a una subordinación. Es decir, que hay un poder de mando y un deber de obediencia. Alguien que tiene la potestad de ordenar y alguien que tiene el deber de obedecer. Entonces, en este sentido hay un poder de mando y un deber de obediencia, entonces se genera lo que es la subordinación. A cambio de esa subordinación, va a haber también una retribución denominada salario. Porque una subordinación sin la justa retribución o sin lo que conocemos como salario, entonces estaríamos hablando de otro esquema, de un esquema de la esclavitud en la cual tú te subordinas, haces lo que la otra persona quiere y en ese sentido no hay ninguna retribución, entonces estás esclavizado a las órdenes y a la voluntad de otra persona. Entonces, aquí al haber la subordinación en el cual existe un poder de mando y un deber de obediencia, hablamos de los elementos de las relaciones de trabajo. Por un lado hay un patrón y por el otro lado hay un trabajador. Entonces, para que se pueda dar esta situación del reparto a los trabajadores, primero necesito que me demuestres que haya subordinación, para que entonces pueda denominar a esa relación una relación de trabajo. Empresa. ¿Qué debo de entender por el concepto empresa? Si nosotros acudimos a la materia fiscal, empresa, de acuerdo al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, se establece como aquel lugar en el cual se desarrollan actividades empresariales, entendiéndose como actividades empresariales las comerciales, las industriales, las ganaderas, las primarias, las silvícolas y las de pesca. En ese sentido, el contexto de la interpretación del concepto empresa es para fines fiscales. Para fines laborales, el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo establece como empresa a la unidad económica donde se distribuyen bienes o servicios. Entonces, una empresa en el ámbito laboral no significa necesariamente una persona moral o una persona física denominada patrón que busque o persiga fines de lucro, sino una empresa para efectos laborales significa aquella unidad económica de distribución de bienes o de servicios. Entonces, ahí tenemos esa situación para poder considerar que en el ámbito laboral la definición del concepto empresa es muy distinto al concepto empresa que manejamos en el ámbito de fiscal o para fines fiscales. ¿Ok? Ahora, con base en este artículo 123, se establece que habrá una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Esta comisión nacional, ¿de qué se encarga? De fijar el porcentaje. El porcentaje no lo vamos a encontrar en la Constitución, el 10% del reparto a la PTU no se encuentra en la Constitución. Entonces se encuentra en la ley laboral. Tampoco. Entonces en la ley fiscal por aquello de la utilidad gravable. No, tampoco. Hay una comisión nacional que fija el porcentaje de utilidad que se debe repartir.
Esto no es de manera unilateral, no la determina ninguna ley, la determina una comisión mixta. Por eso hay representantes de los trabajadores, representantes del patrón, representantes del gobierno, que forman esa comisión nacional para efectos de fijar el porcentaje. Para fijar ese porcentaje se considera el fomento a la industria, el derecho del capital a un interés razonable y la reinversión de capitales. Con base en ello, tenemos las siguientes comisiones que se han dado para esta regulación. En el 63 fue del 20% el porcentaje de reparto que fijó la primera comisión. La segunda comisión en el 74 fijó el porcentaje en el 8%. La tercera comisión en el 85 y hasta la cuarta y quinta comisión, que es la más reciente en el 2009, fijó como porcentaje el 10%. De ahí es donde se deriva el 10% con el cual le debemos de participar a los trabajadores. No lo vamos a encontrar en un fundamento legal, sino en la comisión mixta, en la Comisión Nacional para el Reparto de las Utilidades, en donde se fija ese porcentaje. Esta comisión, si nosotros observamos, se ha reunido aproximadamente cada 10 años, de tal forma que el porcentaje del 10% estará todavía vigente en los siguientes ejercicios. Pero de ahí es donde se deriva el porcentaje sobre el cual se determina la PTU. ¿Ok? También se establece que el pago para el reparto deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en la que deba de cubrirse el impuesto sobre la renta. Por eso, si el impuesto sobre la renta se tiene que cubrir a más tardar para personas morales el 31 de marzo, el 30 de abril han transcurrido 30 días, el 30 de mayo son los 60 días, se cumple el plazo para efectuar el reparto hacia los trabajadores. En el caso de las personas físicas, es el 30 de abril la fecha límite para presentar su declaración anual del ejercicio y a partir de ahí comenzamos a contar 60 días para poder efectuar el reparto. Nosotros, partiendo de este esquema, tenemos que el reparto de la PTU o este derecho de los trabajadores tiene una regulación. Esta regulación se encuentra contenida en la Ley Federal del Trabajo. Es la que determina las reglas sobre las cuales se va a regular ese reparto. Por otro lado, también tenemos un impacto en la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de los ingresos del trabajador y las deducciones o el efecto como pago del patrón. Por otro lado, también tenemos un impacto en seguridad social y un último impacto en los impuestos locales. Entonces, si yo observo la PTU, a partir de ahí va a comenzar a desplegarse una serie de requisitos o de situaciones que se van a contemplar en diferentes ordenamientos. Entonces, a partir de aquí, nosotros decimos, bueno, hay una comisión nacional para el reparto de la PTU, Comisión Nacional para fijar el porcentaje del reparto. Respecto de la ley laboral, bueno, pues establece que el reparto tendrá que efectuarse dentro de los 60 días siguientes. Sin embargo, dentro de esta propia norma de la Ley Federal del Trabajo, se encuentran personas no obligadas al reparto. Hay ocasiones en las cuales estamos desde el punto de vista profesional trabajando, determinamos la declaración anual, decimos si hay reparto o no, y ya cuando estamos observando prácticamente el cálculo, determinamos que nuestra empresa no se obligaba ni siquiera a tener que repartir, a tener que compartir parte de sus utilidades. Por eso la primera instancia que debemos de pasar, ok,
Yo ya sé que tengo trabajadores a mi servicio. Yo ya sé que si tengo trabajadores, tengo la obligación de tener que participar de las utilidades que se hayan generado. En una sociedad anónima o en una sociedad mercantil que es la SA, SDRL, comandita simple, comandita por acciones, etcétera, sabemos que persiguen un fin de lucro. Sabemos que hay una utilidad que busca el empresario. Y decimos, ahí la base va a ser la utilidad. Pero sin embargo, cuando se trata de asociaciones o sociedades civiles, decimos, oye, ¿estoy obligado o no a realizarles un reparto a mis trabajadores? La respuesta es generalmente, tendemos a decir, no, no estás obligado porque no persigues fines de lucro. El reparto no va en función de si el patrón persigue o no fines de lucro. El derecho al reparto es al trabajador. Por lo tanto, si existe un trabajador y hay un patrón, hay una relación de trabajo. En consecuencia, el trabajador tiene el derecho de exigir el reparto de la PTU, aun cuando se trate de una asociación o sociedad civil, aunque persiga o no fines de lucro o fines, en el caso de la sociedad civil, como de preponderancia económica. Con las sociedades mercantiles no nos queda lugar a dudas porque siempre decimos busca la especulación, busca el fin de lucro y hay que repartir. Pero la primera duda que nos surge en materia de si estoy obligado o no a repartir es cuando se trata de asociaciones y sociedades que no persiguen un fin de lucro. En este sentido, la respuesta la vamos a observar en el sentido que esta participación no determina o su vínculo o su nacimiento no deriva de si el patrón busca o no fines de lucro y en consecuencia tenga que repartir. No, la situación nace simple y sencillamente por el derecho que tiene un trabajador al ser subordinado de participar en estas utilidades. Ya hablaremos de la base y de la cuantificación y sobre qué tendría que pagar. Eso es otro esquema. Lo primero que tenemos que resolver en este sentido es, ¿el trabajador tiene derecho o no tiene derecho al reparto? Eso es lo primero. Después veremos las bases. Pero si la respuesta es, yo tengo trabajadores, sea una AC, sea una SC, sea una SA, en consecuencia tengo la obligación de participar a los trabajadores. Hoy es que señala de las utilidades de las empresas y entonces el término utilidad desde el punto de vista contable también se entiende que es cuando existe ingresos y costos y gastos y entonces determina una utilidad. Pero ese es un punto de vista contable, no un punto de vista laboral. Como lo decíamos al principio, el concepto de empresa en el ámbito laboral es amplio, es una unidad económica en la cual se distribuyen bienes o servicios. Por lo tanto, puede ser cualquiera. En consecuencia, lo que le da nacimiento a la protección de la ley laboral es si existe o no subordinación. Hay patrón, hay trabajador, entonces hay que participar de las utilidades. ¿Cuáles? Vamos a ver de qué tipo de utilidades puede participar este trabajador. Y por otro lado, el concepto empresa entonces es amplio para poder tener la denominación participación en las utilidades de las empresas. Hay trabajador, entonces hay un derecho, veré de qué utilidades son las que yo le participo al trabajador y en consecuencia yo me considero una empresa porque soy una unidad económica de distribución de bienes o de servicios. Entonces, el enfoque que primero tenemos que darle es, si yo tengo trabajadores, ellos ya tienen el derecho, ¿ok? Y no siendo relevante el tipo de persona moral o tipo de persona física que sea, ¿ok? Eso es irrelevante, porque conforme a ello, entonces podré considerar lo primero es, hay trabajadores, hay que participarles, pero no tendré la obligación si me encuentro en alguna de las excepciones. Empresas de nueva creación por el primer año.
Si nuestra empresa nació en el 2014, es una empresa nueva, la acabamos de formar, y en ese sentido, 2014, los resultados económicos fueron favorables y determinamos una utilidad significativa, los trabajadores no tienen derecho. No tengo la obligación de entregar parte de las utilidades porque me encuentro en el primer año de creación. En consecuencia, no hay participación hacia los trabajadores a pesar de que existan utilidades. Es decir, hay obligación del reparto porque existen trabajadores, sin embargo la norma me exceptúa porque soy una empresa de nueva creación, pero solo me exceptúa por el primer año, nada más por el primer año. Si soy empresa de nueva creación, pero también tengo un producto novedoso, en consecuencia serán 2 años los que me exceptúa del reparto. No estoy obligado, a pesar de que los trabajadores tengan el derecho. La propia ley me exceptúa. Por eso tengo que considerar primero en qué situación me encuentro. Si es alguna de estas características, entonces yo no estoy obligado al reparto. ¿Ok? Industrias extractivas de nueva creación durante el periodo de exploración. Las instituciones de asistencia privada no están obligadas a repartir utilidades. Y aquí es donde a veces, en algunas ocasiones, se pretende encuadrar a la asociación civil que no persigue fines de lucro. Oye, nosotros tenemos una fundación y en esa fundación apoyamos a personas marginadas, niños de la calle, a personas con una dependencia hacia narcóticos, etcétera, lo que tú gustes. Y en ese sentido, la fundación, ¿de qué sobrevive? Donativos. Vienen donativos. Pero esa fundación tampoco se puede, a pesar de ser una ficción jurídica, tampoco actúa por sí sola. A lo mejor requiere una recepcionista, a lo mejor requiere de un auxiliar que lleve el control de todos los donativos, a lo mejor requiere de de este mismo auxiliar que realiza un comprobante fiscal digital por internet. Necesita de algo y para cubrir esa necesidad contrata a una persona y por lo tanto hay un trabajador. Pero ¿de dónde surge una asociación civil? ¿Cuál es su fuente que le da la creación? Provienen de la regulación de los códigos civiles de las entidades federativas. Si yo quiero saber cómo se constituye una asociación civil, entonces tendré que acudir a los códigos de cada una de las entidades federativas para conocer su regulación. Y ahí sabré por cuántas personas se pueden integrar, cuánto tienen que aportar, en su caso si hay un mínimo, en su caso cuáles son las actividades a las que me puedo dedicar, lo que tú contemples respecto de una asociación civil. De ahí surge una sociedad anónima, su fuente de nacimiento es la Ley General de Sociedades Mercantiles. De ahí proviene, de ahí es su naturaleza, del ámbito mercantil. Y entonces la Ley General de Sociedades Mercantiles establece un listado del tipo de sociedades que pretende regular. Entre ellas, ¿cuál? Sociedad anónima. Y entonces en la Ley General de Sociedades Mercantiles se establece cuántos socios tienen que haber. En su caso no hay capital mínimo, hubo reformas, entonces por lo tanto ya no hay un mínimo. No se establece los requisitos que debe reunir el acta constitutivo, el contrato social entre las personas que van a formar esta sociedad, etcétera. Y entonces de ahí es donde surge una sociedad mercantil. Una sociedad civil, ¿de dónde surge? Pues esa surge de los códigos civiles también. Y entonces la asociación civil, la sociedad civil surgen de los códigos civiles. La sociedad anónima surge de una ley general de sociedades mercantiles. Una sociedad de producción rural, por ejemplo, surge de la ley agraria.
En la ley agraria se considera todas las situaciones para que pueda darse una sociedad de producción rural. Un sindicato, que es otra persona moral, ¿de dónde surge? Esta surge de la Ley Federal del Trabajo, en la cual se unen trabajadores para la creación de un sindicato que vele por sus derechos. Ahí es donde surge. Una institución de asistencia privada no es lo mismo que una asociación civil. Una institución de asistencia privada surge de la ley de asistencia o de beneficencia privada que determine cada una de las entidades federativas. Entonces, por lo tanto, su constitución, su conformación es muy distinta a una asociación civil. Entonces, por lo tanto, a quien está exceptuando del reparto o de esta participación hacia los trabajadores, no es a la asociación civil, es a la institución de asistencia privada. Por eso señala, reconocidas por las leyes con fines humanitarios, etcétera. Pero tiene que ser reconocida. ¿Por qué ley? Ley de asistencia privada, ley de beneficencia privada. Entonces, si surge a partir de esos mecanismos, no estoy obligada al reparto. Por lo tanto, la asociación civil y la sociedad civil quedan exceptuadas, no se incluyen en este apartado como personas que no deban de participar a los trabajadores las utilidades que les corresponden. Seguimos. Nuestra teoría respecto de personas morales, sociedades anónimas o sociedades mercantiles, no tengo la menor duda. La duda surge cuando se trata de asociaciones o sociedades civiles. Bien, pues la norma no las ha exceptuado. Ha exceptuado a la empresa de nueva creación. Ha exceptuado a la que es de nueva creación y tiene un producto novedoso. Ha exceptuado a la industria extractiva, a las IAP, al seguro social e instituciones públicas descentralizadas, con fines culturales, asistenciales y de beneficencia. Pero aquí, instituciones públicas descentralizadas. En ningún momento ha exceptuado a la asociación civil o una sociedad civil. En consecuencia, cuando alguien te pregunte, oye, ¿tengo derecho a la participación en las utilidades de las empresas? Si eres trabajador, hay subordinación y el patrón no se encuentra en alguno de estos supuestos, entonces el trabajador tiene el derecho. Por eso lo primero que tengo que observar es, ¿hay relación de trabajo? Sí. Segundo punto, ¿el patrón se ubica en alguna de estas hipótesis? De encontrarse, no hay obligación para el reparto. Si no se encuentra en alguna de ellas, entonces habrá que realizar el reparto correspondiente. Vamos a ir viendo cómo va a ir efectuándose poco a poco el reparto. ¿Ok? También no están obligadas a participar a los trabajadores empresas con un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría ha establecido que las personas, los patrones, cuyo capital y trabajo generen un ingreso declarado anual para el efecto del impuesto sobre la renta no superior a 300,000 pesos, no está obligada a efectuar algún reparto. Aquí, ¿a quién podemos encontrar? Una persona moral del ámbito mercantil, sociedades mercantiles, va a ser difícil que la encontremos. Pudiese ser que no haya cubierto 300,000 pesos de ingresos para efectos del impuesto sobre la renta. Pero sí puedo encontrar aquí, por ejemplo, a una persona física que se dedique al arrendamiento y que en el año haya obtenido ingresos por arrendamiento de 300,000 pesos y tenga un trabajador. A este trabajador, a pesar de que existe la relación de trabajo, no tengo por qué compartirle utilidades. ¿Por qué? Me encuentro dentro del límite. Aquí también me puedo encontrar a personas del régimen de incorporación, el nuevo. Personas que anteriormente eran repecos, pasaron al régimen de incorporación y en ese sentido tengo una relación de trabajo.
pero tus ingresos no han sido superiores a 300,000 pesos declarados para fines del impuesto sobre la renta, entonces hay una excepción de no efectuar pago alguno hacia los trabajadores, aun cuando exista relación de trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué debo de considerar por utilidad? Porque decíamos, bueno, la utilidad se sobreentiende que es con fines de lucro. Y entonces si hay fines de lucro hay utilidad. Para el ámbito laboral y de esta situación de la PTU, tengo que conocer qué significa el concepto utilidad. Y para estos efectos, utilidad se considera la renta gravable de conformidad con las normas del impuesto sobre la renta. Entonces, la utilidad para el ámbito laboral significa igual a renta gravable. Y entonces es aquí donde se da un vínculo que le permite la entrada de la ley fiscal al ámbito laboral. Entonces, para que yo pueda determinar la utilidad que le tengo que repartir a mis trabajadores, tengo que en el impuesto sobre la renta considerar cuál fue la renta gravable y en consecuencia esa será la que le entregue a los trabajadores. Y este vínculo es el que se genera para que pueda participar, pueda involucrar a una ley fiscal en el ámbito laboral. ¿Ok? ¿Qué es utilidad gravable? En la parte del impuesto sobre la renta, el artículo 9, título 2, se establece el resultado fiscal. El resultado fiscal del ejercicio se determina como sigue: ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos PTU pagada, la que se generó en el 2013 y que se pagó en el 2014. Eso me da como resultado un concepto denominado utilidad fiscal. Ok. A la utilidad fiscal tienes el derecho de disminuirle las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y el efecto de estas operaciones se le conoce como resultado fiscal. Hasta este momento, artículo 9, no tengo un concepto de renta gravable. Tengo un concepto que se denomina resultado fiscal. Ahora bien, y este resultado fiscal es el que me sirve de base para pagar el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso E de la fracción novena del artículo 123 constitucional, apartado A, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Es decir, aquí es donde ahora la parte fiscal establece como definición qué es la renta gravable. Y la renta gravable te señala, por favor, no le disminuyas la PTU que se hubiese pagado, ni tampoco las pérdidas fiscales. Porque si hacemos eso y la base fiscal, la base para el reparto fuera el resultado fiscal, entonces a los trabajadores les estaría haciendo partícipes de pérdidas. Cosa que en la situación laboral no puedo hacer partícipe de los trabajadores las pérdidas. En consecuencia, la fórmula ¿cómo queda? Bueno, por favor no le restes la PTU pagada y no le restes las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Y entonces queda mi fórmula: ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. ¿Ok? También la norma establece para la determinación de la renta gravable en materia de PTU, deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles
en términos de la fracción 30 del artículo 28 de la ley. ¿A qué se refiere el artículo 28, fracción 30? Los conceptos que se consideran exentos para los trabajadores y que no son deducibles para los efectos de esta ley. En consecuencia, si tú pagaste en el 2014 aguinaldo, hay una parte exenta y hay una parte gravada. Si pagaste horas extras, hay una parte exenta, hay una parte gravada. Si pagaste prima vacacional, hay una parte exenta y hay una parte gravada. Lo que nosotros conocemos del 28 fracción 30 es que la parte exenta no es totalmente deducible, sino solo una proporción de ella, ya fuese el 47% deducible o el 53%, de acuerdo a las características de del porcentaje en disminución en comparación con el ejercicio anterior. Entonces, esa parte exenta que no está afecta al momento de calcular el resultado fiscal es la que sí puedes disminuir para efectos de la PTU. Es decir, no fue deducible en la parte de la determinación del resultado fiscal, pero sí la puedes considerar disminuible en la parte de la PTU. En consecuencia, ¿cómo queda la fórmula final? Ingresos acumulables menos las partidas no deducibles de la fracción 30 del artículo 28, los ingresos exentos de los trabajadores, menos las deducciones autorizadas. Eso da como resultado tu renta gravable para efectos del reparto. Entonces, yo tengo que considerar primero que esto se haya determinado al momento de formular la declaración anual del 2014, porque esto no es ahorita. Esto se debió de haber realizado ¿cuándo? Cuando formulé mi declaración anual. En la declaración anual hubo un dato informativo que me solicitaron: participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, debido a haber anotado una cifra. Por lo tanto, este cálculo, esta determinación de la renta gravable, no es para que la haga ahorita, ya se debió de haber hecho al haber presentado tu declaración anual. ¿Ok? Esta situación trae lo siguiente: ingresos acumulables 10,000, menos deducciones autorizadas 3,000, menos la PTU pagada en el ejercicio 6,000, tendría como una utilidad fiscal 1,000. Si nosotros disminuyéramos la PTU pagada en el ejercicio, o si esta PTU para efectos del impuesto sobre la renta fuese deducible, entonces tendríamos una utilidad fiscal a repartir a nuestros trabajadores, o esta sería la base para el reparto. Estaríamos impactándole ¿a quiénes? A los trabajadores. Por lo tanto, es que la PTU se confirma, no es una deducción. La PTU no es una deducción, la PTU es una disminución de el cálculo para determinar el resultado fiscal, la utilidad fiscal, pero es una disminución, no una deducción. Si lo consideramos como deducción, entonces mi base para efectos del reparto serían 1,000. El reparto hacia los trabajadores sería en menor cantidad. Esta tesis, que está aquí en el ejemplo, cuyo rubro señala renta, efecto jurídico correspondiente a la disminución de la PTU de los trabajadores en las utilidades de las empresas a raíz de la reforma del artículo 10 de la legislación vigente a partir del 2006. Esta la pueden consultar en la página de la Suprema Corte de Justicia. Establece que al observarse como una disminución, entonces los trabajadores tienen un mayor beneficio que si se considerase como una deducción. Por eso es que la PTU no ha sido deducible, para no impactar ¿a quiénes? A los trabajadores. No es deducible para no impactar hacia los trabajadores. Pero el patrón se inconformaba ante esa situación en el sentido de decir, oye, si tengo la obligación de tener que cumplir en el ámbito laboral, ¿cómo es posible que esta partida que tengo obligación de tener que distribuir conforme al ámbito laboral no se me permita afectarla en la disminución de la base impositiva?
¿Por qué no lo puedo restar de impuestos? Y entonces eso generó mucha controversia. En ese sentido, bueno, se reglamentó en que fuera disminuible para no afectar entonces ¿a quién? Al patrón para efectos del pago de impuestos, pero también para no afectar al trabajador. Entonces, para poder lograr el equilibrio, se señaló, no afecto al patrón, no afecto al trabajador, cuando no se considere como una deducción. Si yo la considero deducción, voy a afectar al trabajador. No afecto al patrón cuando le permito ¿qué? La disminución de la PTU pagada. Y aquí en este efecto tocamos un poco la deducibilidad o disminución de la PTU. Nosotros conocemos que, de acuerdo al artículo 28, fracción 30, se establece que hay partes o elementos que no son deducibles para el patrón. Este 28, fracción 30, que se refiere a los exentos de los trabajadores no deducibles, señala que aquellos ingresos que sean exentos para los trabajadores no los puede disminuir el patrón con base en ciertos porcentajes. No hay problema. Cuando hablamos del aguinaldo, cuando hablamos de la prima vacacional, cuando hablamos de la prima dominical, cuando hablamos de las horas extras, no me queda la menor duda de que la parte exenta de esos pagos se encuentran limitados en su deducción. Sin embargo, cuando hablamos de la PTU, hay una parte exenta y hay una parte gravada. Y existe una teoría de que entonces la PTU que se puede disminuir del impuesto sobre la renta es la PTU gravada, no así la PTU exenta. La PTU exenta se puede disminuir solo en proporción. Y entonces había una limitación. Ese es un criterio. La PTU exenta que se puede disminuir para efectos del impuesto sobre la renta es solo la que sea gravada, y de la exenta solo puedes tomar una parte. Sin embargo, si nosotros llegamos a la conclusión de que la PTU no se trata de una deducción, sino de una disminución, entonces tú puedes restarla en su totalidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también el propio artículo 28, bueno, establece que la PTU decretada no es deducible, pero la pagada es disminuible. Entonces el concepto de comprender una deducción o una disminución puede tener consecuencias. Si yo considero que la PTU no es una deducción como estas otras, entonces es una disminución. La puedo restar en su totalidad de la base fiscal. Entonces es un punto a considerar en relación con este 28, fracción 30 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Con base en esto, decimos artículo 9, ingresos acumulables, 10 millones, menos partidas de la fracción 30 del artículo 28, 1.500, observando sin considerar la PTU. Porque la PTU en este no forma parte del 28, fracción 30, es decir, tú la disminuyes en su totalidad. Menos deducciones autorizadas, entonces se considera una base gravable. Conforme a ello, observamos que a los trabajadores les participamos más, no hay un vínculo entre la base fiscal y la base gravable para efectos
la base fiscal y la renta gravable para efectos de la PTU. Y aquí hay mucho criterio, hay muchas opiniones, en el sentido de que la base fiscal tendría que ser la misma, porque la ley laboral establece que tiene que ser la renta gravable, y la renta gravable es aquello sobre lo que yo pago el impuesto sobre la renta, y entonces esa debiera de ser la base para el reparto. Y ya ha habido criterios en años anteriores, cuando existía el artículo 16, el cual fue declarado inconstitucional porque determinaba una base diferente para el reparto hacia los trabajadores. Ahora podemos decir 2014, 2015, la base para el reparto sigue siendo distinta. No es la misma base fiscal que la renta gravable. Y entonces hay discrepancia, no se han resuelto todavía asuntos en este sentido para tener un criterio respecto de cuál debe de prevalecer, si existe o no esta discrepancia en la propia norma, ¿ok? Ahora, ¿qué más regula la ley laboral? Primero, las objeciones de los trabajadores. Cuando nosotros presentamos nuestra declaración anual, allá por marzo del 2015, debimos de poner a disposición de los trabajadores en el término de 10 días la declaración y los anexos correspondientes. Los anexos quedarán a disposición de los trabajadores durante un periodo de 30 días para que los analicen, para que los observen, y existe la posibilidad de presentar objeciones dentro del plazo siguiente de 30 días ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Ok? Si nosotros observamos, tú presentas tu declaración el 31 de marzo, dentro de los 10 días siguientes, es decir, el 10 de abril, ya le debiste de haber presentado a los trabajadores tu declaración. En los 30 días siguientes está la posibilidad, después de los primeros 10 días de abril, es decir, el 10 de mayo, para que los trabajadores puedan presentar objeciones. ¿Objeciones a qué? A la base del reparto. Yo como trabajador o como sindicato no estoy de acuerdo con la forma en la que se determinó la base. Objeciones a la base. No estamos de acuerdo y en consecuencia presentamos una objeción, pero esta objeción no se presenta en la Junta de Conciliación y Arbitraje, se presenta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, Servicio de Administración Tributaria. Ahí se debieron de haber presentado objeciones de los trabajadores respecto de la base para el reparto. Y la Secretaría, en este caso el SAT, deberá de emitir una resolución respecto de tales objeciones, independientemente de la impugnación, porque probablemente resulte que de la objeción de los trabajadores resulte un mayor reparto con el cual el patrón no esté de acuerdo. Por lo tanto, el patrón tiene el derecho también a impugnar esa resolución. Sin embargo, la autoridad deberá de emitir una resolución en el plazo de 30 días. ¿Ok? Siguiente consideración. Por favor, micrófono de ahí atrás. Debe quedar asentado en algún documento que se está entregando la declaración a los trabajadores. Sí, así es. Debe de haber un documento. Nosotros ahorita estamos en el mes de reparto de la PTU. Consideramos que mayo es el mes en el cual se ve toda esta situación de la PTU. ¿Por qué es muy socorrido mayo? Para la cuestión del reparto, uno, por la obligación de tener que pagar. Dos, porque vienen efectos fiscales, la retención que le tengo que efectuar a los trabajadores. Pero esto no es a partir de hoy. Este tiene su nacimiento desde que presenté mi declaración anual. Todo esto yo ya lo debí de haber hecho. Es más, la creencia. ¿Quién hace el reparto? ¿Quién hace el proyecto?
Decimos, a ver, contador, por favor, ¿me puedes hacer el proyecto para el reparto? A ver, departamento de nóminas, dime cuánto hay que repartir de PTU. A ver, departamento de contabilidad, ¿cuánto le toca de PTU a cada uno de los trabajadores? La creencia es que son ellos los encargados del reparto de la PTU, cuando conforme a la ley laboral se tiene que crear una comisión mixta. Una comisión mixta en la cual hay representantes del patrón y representantes del trabajador. Y si no se ponen de acuerdo, tendrá que llegar un inspector del trabajo a ponerlos de acuerdo. Para que esta comisión mixta es la que se va a encargar del reparto. ¿A quién le vamos a entregar la declaración anual? A esta comisión mixta que se debió de haber creado. Oye, necesito representantes del patrón, necesito representantes del trabajador, para que por su mayoría les entregue yo copia y deje constancia de la declaración anual que les estoy entregando y de los anexos correspondientes. A esta comisión mixta es a la que le tengo que entregar los recibos o los acumulados de nómina, los puestos o el catálogo de los trabajadores, señalando si son sindicalizados, no sindicalizados, de planta eventuales, de confianza, etcétera, para que pueda la comisión realizar el proyecto de reparto. El proyecto no cae sobre el patrón. El proyecto no cae, no recae, ni es obligación del contador. No es obligación del departamento de nóminas. Tengo que crear una comisión. Representantes del trabajador, representantes del patrón, se tienen que constituir. Esta comisión tiene que levantar actas de las reuniones que al efecto se celebren para poder determinar al final el proyecto de reparto. Por favor. Esta comisión debe de estar registrada en la Junta de Conciliación o va a ser interna entre trabajador y patrón. Esta comisión es interna, no necesitamos un protocolo adicional del registro ante la Secretaría del Trabajo, ante la Junta, no, esta es una comisión interna, que la creamos patrones y trabajadores y es de carácter transitoria, en la cual dura podríamos pensar su temporalidad, se da desde que se presenta la declaración anual o al día siguiente para poder hacer entrega de la declaración y se extingue cuando se ha realizado el reparto, es decir, a más tardar el 30 de mayo se tiene que extinguir esta comisión. Es de carácter sumamente transitorio y solamente se puede crear si hay utilidades. Hay empresas que para reforzar la cuestión administrativa la crean aun cuando no exista utilidades. ¿Para qué? Para entregar la declaración y señalar comisión, no hay reparto, por favor, así se asiente en el acta. No hay utilidades en el ejercicio a repartir y entonces con la finalidad de crear cierta seguridad hacia el patrón se genera esa comisión. Sin embargo, no hay una obligación de carácter laboral que yo siempre la tenga que crear aun cuando no haya utilidades. Entonces hay empresas que no convocan a que el efecto se lleve la comisión porque no hay utilidades. ¿Y cómo lo demuestran? Presentando su declaración anual después ante alguna inspección por parte de la Secretaría del Trabajo. Entonces algunos patrones preocupados por esta situación, bueno, pues levantan el acta para señalar comisión, no hay reparto, así no hay utilidades, así asiéntalo en el acta correspondiente. Nos pregunta Pati de Celaya, saludos. Los sindicatos, cámaras de comercio, asociaciones patronales, religiosas, están obligadas a la PTU, al reparto. En teoría, sí, están obligadas, pero vamos a conocer cómo es que se excluyen después. Hasta ahorita, cualquier persona moral que tenga una renta gravable tiene que cubrir el reparto. Y es ahí donde vamos a encontrar la observación para estas personas que se encuentran dentro del título 3. Una asociación religiosa, ¿a quién le participará de las utilidades? Al final, está en un título 3 de los no contribuyentes o de las personas morales con fines no lucrativos. Y decimos, si estás en el título 3, ni te preocupes, no hay obligación del reparto. La situación no es así. La situación no es que la regulación fiscal esté por encima de la laboral, al contrario, la laboral está por encima de la cuestión fiscal. Lo que pasa es que nosotros vamos a observar
cómo se regula en el ámbito laboral y luego cómo toma estas situaciones del impuesto sobre la renta hacia acá. ¿Ok? Ok. Xochitl nos pregunta de Orizaba, para las partidas no deducibles de la fracción 30 del artículo 28, ¿solo son los no deducibles de los pagos exentos a los trabajadores o son todos los gastos no deducibles? No, Xochitl, solo son los ingresos que sean exentos a los trabajadores y que sean a su vez no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. No consideres todos los no deducibles, nada más los que hayan sido exentos para los trabajadores, ¿ok? Ahora, a esta comisión, ¿quedó resuelta tu duda? A esta comisión es a la que le tengo que entregar toda esta situación, ¿ok? ¿Qué le voy a entregar? Las listas de raya, las listas de asistencia, los catálogos de los trabajadores, los tengo que identificar con cada uno de sus puestos y esta comisión es la encargada de formular el proyecto que determine la participación a cada trabajador y lo va a fijar en un lugar visible. Los trabajadores pueden formular objeciones ahora al reparto. Objeciones a la base es con el SAT. Objeciones al reparto, ¿con quién es? Con la comisión mixta. ¿Por qué incorporaste al contador cuando él no se debe de estar en el reparto? ¿Por qué consideraste al trabajador X cuando yo supongo que él no debe de participar? Son objeciones de los trabajadores hacia la comisión mixta. Y entonces la comisión tiene que resolverlo dentro de los 15 días siguientes. Se resuelven por la propia comisión. Son las objeciones al reparto. Pero entonces se presenta el proyecto por parte de la comisión y entonces se realiza el reparto. Aquí en su material les dejamos un ejemplo de la creación de un acta de instalación e integración de la comisión mixta de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Lo puedes conseguir por internet. Este es un modelo emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la región San Luis Potosí. Ahí lo puedes consultar y bueno, en el cual vienen los representantes de los patrones, del patrón, perdón, los representantes del patrón, vienen los representantes del trabajador y bueno, comienzan a formular la integración de la comisión mixta, ¿ok? Entonces se va dando en este esquema. Ahora, ¿cómo se determina el porcentaje? Decíamos, hay una comisión. Comisión Nacional que fija el porcentaje. Hay una situación aquí en la cual hay objeciones de los trabajadores hacia la base. Hay una comisión mixta que es la que se encarga del reparto. Esta es la que efectúa el proyecto y ante esta también hay objeciones. Pero estas son objeciones al proyecto o al reparto. ¿Ok? Entonces yo ya sé que debe de haber una comisión, ya sé que debe de haber un acta, ya conozco que le debí de haber entregado a los trabajadores la declaración, lo debí de haber hecho, ya transcurrió el plazo de los 30 días para que ellos objetaran que la base, si no hubo objeciones a la base, entonces la comisión puede tomar como válida la base que yo le estoy entregando y es entonces cuando comienza la siguiente situación. ¿Cuál es tu base gravable? Decíamos, para personas morales está el artículo 9, personas morales, título 2, en la cual se determina ingresos acumulables menos partidas no deducibles exentos de los trabajadores menos deducciones autorizadas igual a renta gravable o la base gravable para efectos de la PTU. ¿Ok? Una asociación civil. Y va para la pregunta que nos formuló Patti.
En ese sentido, la asociación religiosa, la Cámara de Comercio, los sindicatos, las asociaciones civiles que tengan autorización para recibir donativos, de entrada las consideramos dentro del título tercero, personas morales con fines no lucrativos. Y decimos, ok, tienes trabajadores. La pregunta es, ¿existe una base gravable para efectos del impuesto sobre la renta? Y es ahí donde surge su exclusión. No puedo repartir a los trabajadores, no porque no quiera, no porque no tengan el derecho, porque yo no tengo ¿qué? Una base gravable. Solamente voy a tener base gravable, recordemos en las personas morales con fines no lucrativos, cuando realicen enajenación de bienes distintos a los de su activo fijo, o cuando brinden servicios a personas que no son miembros, y que esos ingresos superen en más de un 5% de los ingresos totales de la asociación.